Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Conversando con Saraja. Hola Saraja, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes platicar Oh, del tema del día de hoy? hola, hola, Alok, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes para algunos. Eh, el tema de hoy no es fácil. Son las primeras citas, justo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que callamos sobre este tema o sobre lo que nos pasa cuando tenemos nuestras primeras citas, porque siempre son nervios, las expectativas, a veces hay silencios medio raros también y muchas ganas de caer bien al otro o a la otra. O en este en vivo no vamos a aprender a conquistar a alguien, sino vamos a entender qué nos pasa de verdad cuando alguien nos gusta. Y justo esto lo vemos muchísimo en las películas románticas que nos encantan a las mujeres. Y porque la primera cita es algo muy especial, no sé si para los hombres, pero para las mujeres definitivamente sí. Y también queremos profundizar un poquito sobre qué es cómo llegamos a estas primeras citas. Vamos a ver algunas situaciones en específico y vamos a ver lo que aprendieron los hombres sobre las mujeres, lo que las mujeres aprendieron sobre los hombres y lo que necesitamos realmente para encontrarnos de verdad, para tener una cita y un encuentro verdadero. Alok, Ajá. ¿cuántas veces una primera cita ha sido más actuación que un encuentro? Siempre vemos que es un poco incómodo, ¿no? Vamos con algunas expectativas, con Ujú, algunas ideas sobre cómo tiene que ser el encuentro, cómo tengo que comportarme yo, qué impresión quiero dar al otro, pues, ujú, y ahí el cuerpo también reacciona de algunas formas. A veces se pone más tenso, a veces se relaja, pero generalmente nosotros no, o sea, lo que yo veo y lo que siento es que generalmente no aprendimos y no nos enseñaron relajarnos en frente del otro. O sea, justamente cuando no hay filtros ni digitales, no hay ninguna, ninguna máscara y estamos ahí frente al otro. ¿Qué sucede? ¿Qué opinas, Alok? ¿Cuántas primeras citas tuviste? Uy, pues a lo largo de mi vida he tenido varias y sí, siempre era, siempre era un tema, sobre todo las primeras, mucho nerviosismo, eh, sin saber qué decir o cómo comportarme. Con expectativas de cómo iba a ir fluyendo la cita, este, a veces hasta con planes de cómo debía de ser la cita, cómo debía de conducirla, y luego me daba cuenta que de nada servían los planes porque la cita iba fluyendo por otro lado completamente diferente. Entonces sí, mucho nerviosismo. También mucho juicio eh, mientras escucho a la otra persona hablar, me estoy imaginando cosas, estoy haciendo juicios sobre lo que está diciendo, sobre cómo va vestida, sobre lo que le gusta, si fuimos a cenar o lo que no le gusta. Entonces, una serie de ruido mental que no te permite estar ahí al 100% presente con la otra persona. Entonces, esto es lo que recuerdo que me pasó en las primeras. Ya después, pues como todo en la vida, uno va agarrando callo y experiencia, y entonces pues ya no hay nada de eso, sino más bien es una total apertura, es saber que es una aventura, esa primera cita, no saber qué va a pasar, pero estar presente a lo que esté sucediendo en el momento y estar tranquilo. Y más adelante te diré cuál es la clave para estar en eso, pero en su momento hablaremos de eso. Ya coincidimos. Sí. Y tú, Nos anticipamos. platícanos, ¿cómo han sido tus primeras citas? Sobre todo las más recientes.
verdad, verdad, las primeras citas, o sea, llegamos con muchas expectativas. Yo me acuerdo, que mis primeras citas siempre era como yo tengo que comportarme para impresionar al otro, ¿no? Y pues Ujú. siempre en las primeras citas nunca estamos solos. Llega la niña que quiere agradar o llega, digamos, el que quiere impresionar o también un hombre fuerte, o sea, siempre llegan muchos roles, ¿no? También aparte. Y pues, ¿de qué tienes que hablar? ¿De qué no tienes que hablar? ¿Qué mencionas? ¿Cómo te demuestras? Y por eso es que las primeras citas son tan incómodas, se sienten en el cuerpo que no sabes ni cómo poner el pie, ni cómo, ni cómo sentirte. Yo me acuerdo que en mi última primera cita que yo tuve que incluso, yo dije, cómo puedo ser yo en la primera cita? ¿No? E incluso empecé a investigar ejercicios prácticos mientras estoy en la cita y Okey. como el arraigo, sentirme en presente, etcétera. Entonces yo dije, no manches, o sea, aparte de, todavía y escuchar, estar no, no, yo decía: "Ay, ¿cómo no demuestro que me gusta?". O sea, realmente es mucha presión sobre uno. Y también culturalmente, ¿no? Hay ciertas expectativas o ciertas creencias sobre cómo tiene que ir, cómo tiene que avanzar, la relación, o sea, comenzando desde la primera cita, y cómo aguantar tantas emociones o no demostrar o ser consciente con tantas emociones que genera esa primera cita, porque pues hay hay un interés en el otro, ¿no? Ajá. Por eso es que es tan importante entender cómo podemos llevar a un nivel más consciente y cómo qué podemos hacer en primeras citas. ¿No? Para que también con nuestra propia presencia, siendo consciente de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, invitar al otro también ser un poco más sincero. ¿Qué Okey. opinas, Alok? No, pues se me hace muy interesante y yo más bien te preguntaría a ti, ahorita mencionaste algo interesante, que hay unos roles que se juegan en la cita. Eh, entonces, no los tengo yo muy presentes, me imagino que tú sí. Pero a ver, platícanos, ¿cuáles son esos roles que tú identificas, o ya sea culturalmente o por tu historia? ¿Qué roles identificas que juegas en esa primera cita? Platícanos. Sabes, los roles, sí, hay tantos los roles masculinos como femeninos, y para mí ha sido interesante porque cuando empiezo a conocerme en las primeras citas, o sea, conocerme yo, a mí, o sea, el autoconocimiento, entonces dije, ¿dónde estoy actuando? ¿Dónde están las creencias? ¿Y dónde soy yo realmente? Entonces, ahí empecé a profundizar un poquito en los roles, tanto masculinos como femeninos, porque pues están tan, tan notorio, y uno de ellos es justamente uno del rol incluso que yo lo anoté como las frases, es que él lidere, pero también que adivine lo que yo quiero, ¿no? Entonces, como las mujeres realmente no decimos qué es lo que queremos, que él adivine, ¿no? Y cuando adivina, wow, es un hombre. Entonces, después, no le Okey, voy a decir lo que siento en la primera cita para que no sepa que me gusta, ¿no? okey, También realmente es algo muy aprendido, y también es que tengo que verme bonita, pero no muy provocadora por ahí. okey, okey, También, o sea, para las mujeres hoy en día, como hay mucha presión sobre las mujeres feministas. Por ejemplo, también tenemos una cosa muy importante sobre el dinero. O sea, si yo pago mi parte, pues demuestro que soy muy independiente, pero si no pago, soy pues interesada, ¿no? Entonces, sí, ahí para las mujeres también hay mucha presión de qué hago, qué es lo correcto, qué es lo que okey. deberíamos hacer. También las mujeres no deben mostrarse, o sea, fáciles, es lo que aprendimos también, que O tenemos sea, que esperar que el otro actúa. También tenemos que gustar sin pedir mucho,
Y también, pues, en las primeras citas, las mujeres como leemos muchas señales también, ¿no? Mm, Es todo sobre el mundo femenino, pero también del otro lado, también vemos otros roles que también son, pues, lo que vemos en los hombres. No sé si, pues, tú tienes algunos en tu mente, o si gustes puedo también mencionar algunos, o vamos intercalando tú y yo. a ver, ¿Cómo déjame, prefieres hacerlo? sí, déjame mencionar algunos que se me ocurrieron ahorita. Uno Ujú, a es ver. el caballero, que eso es como Sí. muy antiguo, el ser caballeroso, es decir, abrirle la puerta del coche cuando se baja, arrimar la silla de si es una cita de comida o de cena, arrimarle la silla y ayudarle a sentarse, ese tipo de cosas de caballerosidad que suenan así como del siglo pasado. Y yo me acuerdo que cuando era más chavo, yo las hacía, pero porque era la regla, pero a mí me molestaba eso de ser caballeroso, se me hacía como muy servil, y era muy tonto. Yo lo hacía porque eso dictaba el librito, pero poco a poco fui entendiendo, y últimamente entiendo que es algo que implica el cuidado a la mujer, el ser cuidadoso, tratarla con delicadeza, con atención, estar pendiente, estar al cuidado, que creo que esa es una característica masculina, ¿no? La protección. Entonces creo que esa cuestión de caballerosidad cambió en mí radicalmente. Hoy por hoy la hago. Cuando salgo con mi esposa, estoy atento, le abro la puerta del coche, cuando se sube o cuando se baja. Incluso si el coche lo trae el valet parking, yo le abro la puerta a ella, espero que se suba y después me subo yo. Entonces, eso me he dado cuenta que a mí me gusta porque es demostrarle que le estoy cuidando, que estoy atento a ella, ¿no? Otro rol sí es, a lo mejor ese que tú dices, el económico, pero a veces creo que ahorita ya cambió, porque como tú dices ahorita, si la mujer paga su parte, la mitad, cuando menos, pues como que se interpreta que hay independencia económica y eso puede ser un buen inicio. Pero a veces los hombres, con ese rol machista o de proveedor, quieren pagar o se sienten ofendidos o prefieren ellos pagar y no necesariamente sienten que la mujer es interesada, sino que al contrario, para ellos es pues no sé, un plus, una demostración de que ellos son el papel de proveedor y entonces ellos pagan la cuenta completa, ¿no? Nos gusta hacer eso. A menos que nuestra economía esté un poco endeble, pues entonces sí, aceptamos que cooperen con la mitad sin ningún problema, pero normalmente ese es el rol que yo identifico. ¿Qué opinas? Fíjate qué interesante lo que platicaste sobre el caballerismo, porque es Ujú, como lo miraste desde otro lugar, ¿no? Conectaste ujú, con tu naturaleza masculina y desde ahí ya uno actúa completamente diferente. No es que cumpliendo el rol que exacto. tengo que hacer según la educación que tuve o o sea, lo culturalmente aprendido. Me parece súper, súper interesante, la verdad, que yo en un momento pensé que todos los hombres, eso como que nacen con ello, ¿no? Yo te cuento que, que tuve mucha experiencia porque pues yo aprendí de los hombres en los libros, leyendo los libros, porque pues justamente a mí me pasó algo muy frustrante, pues me acuerdo cuando quise interactuar con el mundo masculino, cuando era joven, empecé, dije: "Ah, lo voy a hacer súper bien, lo voy a hacer, voy a actuar inteligentemente". Entonces fui y compré todos los libros de autoayuda y cómo hablar a un hombre, cómo comprender a un hombre. Entonces leí todos los libros que seguramente han sido escritas por las mujeres un poco frustradas. Entonces yo cuando llegaba a un encuentro, a una primera cita,
yo actuaba de cierta manera y pues no entendía por qué no, no funcionaban las cosas. No funcionaba. Y estaba obviamente tensa, mi cuerpo no se sentía a gusto, a veces no aguantaba más de primera cita, como que me daba mucho nervio, hasta que un día dije, pues ya, cerré todos los libros y dije, ¿y quiénes son los hombres? Quiero saber, conocer. Entonces ahí cuando abordé, o sea, cuando me reté y dije, ok, vamos a ir, vamos a tratar de ir a un encuentro sin ninguna expectativa. Y ahí comencé a tener amistades y ahí empecé a conocer poco a poco a los hombres y ahí me di cuenta de muchas, muchas situaciones en las que estamos desconectados pues estamos condicionados. Y eso es lo que Ujú, vemos también en nuestros talleres en el Centro 8 de Ciudad de México, justamente ver qué tal condicionados llegamos ujú. A la a cita. nuestras primeras citas, Ajá, ajá, ajá. en general. Tanto, o sea, ya tenemos nuestros criterios, nuestras frustraciones, nuestras heridas y arrastramos todo hacia un nuevo encuentro antes de que suceda realmente. Entonces, pues es muy fuerte tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, nunca estamos desnudos, nunca estamos naturales ante el otro, ante un encuentro, si no estamos justamente con los roles, con nuestros traumas, con nuestros pasados y pues con todo lo que aprendimos en nuestras familias y socialmente. Sí, es interesante, y yo creo que mucho de la tensión se da porque, obviamente, hay una atracción física entre ambos, ¿no? Y la intención de la primera cita es ver si hay algo más, si se puede empezar una relación o se continúa, o quizá algunos más avesados si terminan en la cama, quizá, no lo sé. Hasta dónde puede llegar. Pero obviamente hay una intención de conquistar, de coqueteo, de intercambiar esa energía de atracción. Y eso hace que sea muy tensa la cosa. ¿Cómo ves tú esa parte de cómo manejar esa atracción, el coqueteo que se puede dar con una mirada, con un, no sé, sí, básicamente con miradas, con acercamientos, con sonrisas. Entonces hay todo un juego ahí que es muy interesante, pero que eso genera mucha tensión. ¿Qué opinas de eso? ¿Verdad que sí? Pero ¿no te parece también, o sea, lo que yo estaba pensando, que ambos estamos actuando, tanto los hombres como las mujeres, pero Ujú. siempre creemos que el otro es auténtico, es tal como es en la primera, o sea, es así, literal, como está en la primera cita, así está en la vida. Pero Okey. obviamente también lo que tú dices es cierto, o sea, tenemos cierto miedo que es no sé si es un miedo al rechazo o también Okey. es un miedo a ser visto o vista de verdad, ¿no? Porque también ahí ya no tengo ni filtros, no puedo tomar un tiempo para pensar, sino es estar presente, dejarse ver, ser tú también y dejar que el otro se acerca, ¿no? Y dejar Ujú, acercarlo, o sea, por ahí demasiado. Y a veces ahí como en las primeras citas hay a veces silencios cómodos, también hay ciertas incomodidades o también yo veo que en las primeras citas siempre hablamos como o del trabajo, de algo seguro, ¿no? O sea, ujú. o tenemos como bromas seguras para que el otro se ríe de verdad y no sea incómoda ni para uno ni para el otro, sino del trabajo, de los viajes, generalmente como tratas de aparentar de Ujú, una manera como más interesante, o sea, contamos las anécdotas y todo. Por eso es que a veces las miradas también son incómodas, los silencios incómodos, porque pues hay una cierta atracción, ¿no? ujú. Yo siempre veo cuando, o sea, se nota cuando son primeras citas, tú ves a las parejitas ahí paseando y dices, uy,
Están comenzando. Y ojalá todos estén así fluidos como en esa imagen, ¿no? Donde está la chica realmente se nota que, Exacto. pues, es supernatural, porque, yo veo que en México también hay ciertos comportamientos que que cierto camino que tiene que recorrer una pareja antes de comenzar una relación, ¿no? No, en la Ujú, primera, o sea, expectativas sexuales, ujú, energéticas, o sea, hay muchos condicionamientos. Por eso es que el primer encuentro, a ver, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Cómo tengo que, ujú, para que también pasemos a la segunda cita, ¿no? Y ujú. a veces justo, en noviembre, fíjate que fui a Brasil y ahí, pues, mi tema súper interesante es tantra para mí, entonces Okey. estoy profundizando bastante. Y cuando fui a hablar con un maestro tántrico, entonces, Ujú. él no sabe nada sobre México. Entonces, y yo Okey. le digo: "Oye, yo veo que en Brasil la gente es pura libertad para mí". O sea, el sinónimo es libertad, para mí, a este país. Y él me dice: "Fíjate, no, tenemos ciertas cosas también muy Ujú, nuestras", etcétera, etcétera, y me platica. Y ahí justamente expectativas sexuales, ¿no? Hablábamos sobre ello y cuando él supo y empezó a leer un poquito más sobre México, porque pues la idea era que él venga a dar el taller de tantra aquí, me dice, no pensaba que en México es así, de tal forma, ¿no? Que ujú, ciertas condiciones, muchos condicionamientos, vamos a decir. Y ujú, eso que cuando yo le comento que pues las parejas a veces, o sea, a veces no sucede nada en la primera cita, a cambio en Europa o pues en Estados Unidos es muy fácil conseguir, ¿no? ujú, Me refiero a un encuentro sexual. Entonces él se sorprendió muchísimo porque pues para ellos es muy natural. Si es ujú. que los dos desean tener un encuentro sexual, pues no hay problema, ¿no? Claro. Incluso Brasil es un país tan libre que pues en algunos estados, en algunas ciudades, o sea, si la mirada dura más de 5 segundos, pues ahí es un sí o un beso. Y ahí de repente vas y dices, pues yo me acuerdo que se me acercaba un chico y me dice, oye, ¿cómo te llamas? Y empieza a ¿A platicar? conocerme, a platicar y todo, y me dice: "¿Te puedo besar?". O sea, era pregunta: "¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí?". Y la tercera: "¿Puedo besarte?". Y yo, a ver, y yo dije: "¿Qué pasa? ¿Por qué?". Y me dice: "No, lo que pasa es que yo por lo menos te pregunté cómo te llamas y todo". Y yo: "No, guau". O sea, realmente ahí empiezas a conocerte Okey. a ti mismo. Y yo ahí en aquel momento era como al final es primera cita, ¿no? Porque él estaba Ujú, coqueteándome. Entonces, y ahí yo dije, a ver, ¿realmente soy libre o no tanto? Y ahí empecé a conocerme yo a mí, si digo ujú. sí o no. Al final, pues, adivinen qué dije, no. Vamos a poner una encuesta al final. ¿Qué Una dijo encuesta, a Saraja ver. en su primera cita con el brasileño? Y Una al final apuesta. yo dije, creo que no. Y además era como que necesito tiempo era cuestión mía, o sea, cuestionarme Ujú, también mis prioridades, que es lo que realmente es algo muy íntimo y para los brasileños no tanto, pero también después me encontré con un colombiano ahí y empecé a preguntar, oye, ¿tú qué vives aquí? A ver, cuéntame, ujú, ¿qué sucede? ¿De ujú. qué se trata? ¿Es normal aquí o Ajá. cómo vives? A ver, todos se besan con todos, ¿qué sucede? Y al final él dijo, no, pues es que a veces sacan el provecho los jóvenes. Claro. También se aprovechan de las extranjeras que no saben nada. Nada. Es muy Oye, pero interesante las primeras citas en cada ajá. país también, ¿no? Sí, pero Entonces, independientemente de esos países donde hay mucha libertad y en la primera cita se puede dar un encuentro sexual, aquí en México, incluso en la primera cita, ¿qué opinas del toque físico, el contacto físico? Eh, no sé, tomarla de la mano, abrazarla, darle un beso en el cachete,
o incluso ya en la despedida darle un beso así muy leve en la boca. O sea, ese tipo de contacto físico también se puede dar en la primera cita. Y bueno, eh, no te pregunto qué opinas, porque ya con lo que narraste de Brasil, pues es obvio, pero creo que eso también está presente en la primera cita, el temor, el miedo o los prejuicios al contacto físico en la primera cita. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo, si tienes algo más que agregar? Porque creo que ya dijiste algo bastante, ¿no? Sí, lo que noté en México y lo que observé, sí, yo, bueno, vamos uno por uno. Sobre las primeras citas, el contacto físico, según yo, yo creo que cuando hay una atracción, quieres o no, los cuerpos se atraen. Entonces, como que quieres tocar, aunque sea un brazo, el hombro, como que Ujú, acariciar de cierta forma, pero muy, muy amorosa y muy respetuosa. Ahí ujú, uno se da cuenta que realmente hay un lenguaje corporal que ujú, dice más que la mente. Y ahí claro. es difícil negarlo, ¿no? Y me parece muy bonito cuando, digamos, si el hombre te gusta o la mujer te gusta, que hay un cierto contacto físico, me parece muy bonito. Lo que noté en México, que después de la pandemia los mexicanos se han vuelto más distantes. Por ejemplo, Ok. yo cuando llegué a México, a mí me hacía mucha falta saludar con un beso en la cachete. Ujú, Entonces, y hay algunos solamente saludan con la mano. Nosotros ujú, en Rusia no estamos acostumbrados a los besos, ¿no? Y de lejos saludamos con la mano, hola, hola, y listo. ujú. Y cuando somos, como cuando la persona es parte de familia o es muy amigo y cercano, ahí saludamos en el cachete, pero generalmente es de lejos. Y lo mismo vi En o Perú, en sea, la Bolivia. consecuencia ajá, de pandemia en México. Y a mí me hacía mucha falta el contacto físico Ujú. diario, sin hablar el contacto físico de pareja, ¿no? ¿Y tú qué opinas de ello? O yo estoy como viviendo en Morelia y veo otra realidad. No, yo creo que sí, es difícil, hay mucho prejuicio sobre el contacto físico. Entonces, sí, aquí en México igual, con amigos o con familia es muy común saludar de beso, pero en otros ambientes, como por ejemplo en la oficina, pues no necesariamente se da, o en un grupo, en una fiesta con desconocidos, pues a lo mejor saludas de beso a los anfitriones que te invitaron a la fiesta, pero no necesariamente a todos los demás. Aunque pienso que eso también ha ido cambiando, depende en qué nivel sociocultural te muevas, pero creo que en niveles más educados ya se ha vuelto un poco más tranquilo, más relajado, saludar de beso en el cachete. Pero lo que tú dices es, si en la primera cita hay esa atracción física y los cuerpos se atraen, las energías, pues sí es bonito dar un poquito de libertad, con delicadeza, con ternura más que con agresividad, un contacto físico, como es un abrazo en el hombro, una caricia en la mano, yo qué sé, creo que eso es parte fundamental que se puede dar desde la primera cita, ¿no? ¿Qué piensas? Claro, cuando justamente hay delicadeza y aunque hay torpeza, pero es muy honesta, porque al Ujú, final y al cabo no aprendimos a ser delicados, ¿no? Nos ujú, cuesta de la ujú, nada ser amorosos. ujú, Entonces también, pero cuando es honesto, cuando es coherente con lo que yo digo, lo que yo demuestro y lo que hago, pues ujú, se siente muy rico porque ujú. se nota, para la mujer también es una demostración que Sí, le gustas, ¿no? exacto. Es muy, me acuerdo que siempre las mujeres lo primero te platican, dicen, ay, no manches, hubo un toque de la mano, ¿no? Entonces lo platican así como, wow, eso quiere decir que sí, ya le gustó. Es una demostración para una mujer muy bonita. Claro, claro. Oye, me llamó la atención que dices que en Rusia no se besan. En Rusia hasta los hombres se saludan de beso, ¿no? Incluso de beso en la boca, o son mis nervios, o solamente sale en las No, no, películas. no, no existe eso. ¿No?
no se saludan de beso en la boca, así, o de beso No, en el no, se besan en el cachete, se dan beso en los 2 cachetes, los hombres. no, fíjate que no. Hay 100 comentarios, no, no hay, punto. No, no con ninguna Así es. connotación sexual, sino es una manera, es una costumbre de saludarse. Cuando menos así era en tiempos pasados, o así salen algunas películas, en algunas cosas, ¿no? Que se saludan de beso. Fíjate, a mí me hubiera encantado que nuestros hombres viajaran o viajarían a Sudamérica, Ajá, porque realmente hay más como el hombre aquí es un poquito más libre que sí, allá. Entonces okey, hay como que se permiten más cariño, más abrazos, más amor ya, de amigo, hay demostración que te quiero. Para okey, nuestros hombres yo veo que son un poquito más condicionados, por eso es que okey. tienen que actuar de cierta forma, si no, pues hablan barbaridades y medio sobre ellos. Entonces, para evitar cualquier inconveniente, ellos prefieren ser demasiado fríos. Okey. Oye, y Ujú. también en este tema de la primera cita, yo puedo vislumbrar como que 3 escenarios diferentes que tienen peculiaridades. Por ejemplo, un escenario es tener una primera cita con alguien que conociste casualmente en el gimnasio, en el Starbucks, en el café de la esquina, en la biblioteca, yo qué sé, o incluso en el súper, ¿no? Ese es un escenario, un encuentro casual de alguien que te agrada y te atreves a generar una primera cita, o cuando vamos a pedir el teléfono para después agendar una cita. Ese es un escenario, que no conoces nada de la otra persona. El otro escenario es un reencuentro con un viejo amigo que a lo mejor dejaste de ver hace mucho tiempo, que incluso a lo mejor estaba ya casado, pero ahora resulta que se divorció, entonces te lo vuelves a encontrar y él te invita a una primera cita, o tú lo invitas a esa primera cita, obviamente con la intención de ver en qué anda y ver si pueden iniciar una relación. Pues, obviamente hay cierta atracción física. Y el tercer escenario es de alguien que, ¿cómo sería esto? El reencuentro con alguien, una relación que empieza con un amigo que llevas mucho tiempo tratándolo como amigo y que de repente te preguntas, oye, ¿y por qué no con este amigo? Entonces, él se anima y te pide una primera cita, pero ya con esa intención de ver qué onda, ¿no? ¿Cómo piensas que funcionan estos escenarios? Fíjate, bonito, yo agregaría un punto más, unas primeras citas después de un encuentro digital. Ahora está tan de moda conocernos en línea. Okey. Y estar detrás de los filtros y de repente ahí llegas a un encuentro presencial y Okey. pues ya te das cuenta de la persona, ¿no? Yo veo que hay ciertas peculiaridades, pero al Ujú, final y al cabo uno llega con la emoción o ujú, digamos, porque o me gusta o siento que le gusto y me doy el chance de verlo con otros ojos, ¿no? Con los ojos de pareja. Porque yo ujú. digo, algunos más bien dicen, no hay nada mejor después de tener amistad con un amigo, pasar a otra etapa que es la relación. O algunos hablan al revés, ¿no? Que dicen, no, imposible porque yo la veo como mi amiga y Ujú, ni por aquí me pasó que podemos tener como una relación más cercana, más okey. íntima. Pero yo digo, respecto a la primera opción de conocernos de conocer a alguien en el café, en el gimnasio, a mi parecer es muy bonito y aún así uno llega como más arreglado de lo normal, aunque en el gimnasio lo han visto sudar, transpirar, y así toda la belleza estaba en el último lugar, porque cuando estás ahí es lo último en lo que piensas. Entonces, también tiene sus ciertas peculiaridades.
y aún así, pues el deseo de gustar o saber que le gusto, pues las emociones juegan igual como en la primera cita después de un encuentro en el gimnasio, como en un reencuentro con un viejo amigo, porque también como que, wow, a ver, cuéntame qué es lo que pasó, ¿no? Ujú, Yo creo que las emociones son como parecidas o similares. ujú, ujú. ¿Tú qué piensas? Sí, yo pienso también que esos escenarios tienen sus peculiaridades, eh, y sí, no hay que andar mucho en ello para darse cuenta que tienen esas peculiaridades cada uno de esos escenarios. Sin embargo, en el fondo la intención es la misma, ver si podemos ser pareja, hay cierta atracción física y entonces pues, está involucrado todo lo que ya platicamos, los roles, los miedos, los condicionamientos, en fin. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué has encontrado que te ayuda a ser más auténtico y relajado en las primeras citas? Una, 2, Fíjate, ese 3. punto no lo preparé, pero lo viví. Lo viví porque Okey. realmente a mí, como que en un momento de mi vida, yo dije, ¿sabes qué? Ya dejo de actuar, yo quiero ser yo Ujú. y quiero comenzar a ser yo desde el primer día, ¿no? Y Okey. ser auténtico también en las situaciones incómodas, eso también es de mucha vulnerabilidad. Yo me Ujú, acuerdo que empecé a profundizar un poquito más y dije, ok, voy a estar ahí, sé que voy a estar nerviosa, pero ¿cómo puedo ayudarme a mi cuerpo a estar más presente? Y ujú. nosotros que tenemos la misma respuesta es la meditación, entonces realmente yo digo, es Exacto. justamente porque nos da el estado de presencia, ¿no? No Ajá. aprendemos a estar presentes. Entonces, ahí algunas cosas que me ayudaron muchísimo es cuando yo me doy cuenta, Ujú. también darme cuenta de qué sucede con mi cuerpo, estoy muy nerviosa y ansiosa, me, lo primero que hago es pisar la tierra con los dos pies y llevar la Okey, atención, aunque el otro habla, llevar la atención a mi respiración, cuando siento que cuando las emociones empiezan a disparar, ¿no? O okey. cuando habla de algo que resuena con mi filosofía de vida y digo, no manches, ya estamos y conseguimos en eso. Entonces las emociones empiezan a jugar y me empiezan a despertar de que Okey. no, 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 tranqui, necesito como más presencia. Me sigo alegrando que hay una coincidencia, pero también me doy cuenta que las emociones me pueden llevar al otro, al otro lugar. Ujú, Entonces, también me ayudó muchísimo ser honesta conmigo ujú. y decir qué es lo que yo quiero de este encuentro, ¿no? Okey. Para ser sincera con el otro, necesito ser sincera conmigo. Y ahí Ujú, también hacerme algunas preguntas antes del encuentro. Ese encuentro lo tomo como una amistad, entonces mi actitud va a ser diferente, mi ujú. intención con esa persona va a ser diferente. Y ahí, si él tiene expectativas, mi energía le va a decir hasta aquí llegamos, ¿no? También Okey. pues es muy sincero también para él, no darle el espacio que él empieza a fantasear, etcétera. Lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Si Ajá, yo no quiero nada con esa pareja, con esa persona, solamente ajá. quiero una amistad y muy íntima, y digo, mira, la verdad, o si empieza a mencionar algunas cosas como, ay, en el futuro podemos, o haya una segunda, tercera cita, o te invito, y ves el interés más allá de la amistad, ahí como que es necesitas el atrevimiento y la valentía de poder decir, oye, pues mira, la verdad que solamente hasta aquí llegamos. Y es Okey. muy bonito, esa verdad quizá duele al inicio, pero es muy sana, Ujú, porque yo me di cuenta que las mujeres, y yo muchas veces caí, yo inventé las historias, las películas en mi cabeza, y ujú. después como No. yo estaba saliendo con un hombre y el hombre nunca salió conmigo, ¿no? Entonces, y yo dije, no manches, es como en la película, ¿cómo puede ser así? Okey. Y es que tuvo muchas oportunidades de decirme, oye, no inventes las cosas, ¿no? Pero Ujú, eso justamente falta de valentía
fantasía del otro de ser honesto con, o sea, y respetuoso con otra persona, claro. porque obviamente cada uno empieza sus películas en la cabeza y a mí que me encantaban las películas románticas, yo lo único que veía son películas románticas y navideñas donde siempre terminan en amor, las primeras citas, para mí fue muy frustrante y cuando dije, no manches, cuánto duele después darte cuenta que solo tú estabas en una relación y el otro nada. Ya. Entonces ahí como que dije, pues la sinceridad es muy importante, también la respiración es muy importante y a veces yo preferiría escucharme más a mí, mi propio cuerpo en la primera cita que escuchar lo que dice el otro, porque me Okey, daba cuenta que necesitaba más el arraigo, más la presencia justamente para no perderme, porque es tan fácil perderse los primeros meses no te pierdes tanto en el otro, sino en tus propias fantasías, ¿no? claro, claro. Entonces, ahí justamente la cita real, la primera cita real, se trata de ello, ¿no? Poder observar qué sucede conmigo Ujú, cuando yo me encuentro con el otro claro. y qué es lo que quiero, qué es lo que el otro me transmite, ¿no? Ujú, O sea, ujú. y también dejar de actuar, de exagerar y justamente de venderme de la mejor forma, o sea, si no, pues estar en conexión con mi propio cuerpo Muy y bien. observar qué señales me da mi cuerpo. Sí, ahora hay otro asunto ahí también, interesante y delicado. Creo que más para los hombres, porque creo que en esto, los hombres juegan un rol un poco más activo por su energía masculina. Entonces, a veces nosotros dudamos, hasta dónde avanzar en esa primera cita, o estamos pensando mejor en una segunda cita para avanzar un pasito más, o quizá en una tercera cita. Vamos, damos tiempo a que eso se vaya cocinando, sazonando, pero a veces la mujer está esperando más rápido, más rapidez, más velocidad. Entonces también a veces es una cuestión de sincronicidad, de respetar los tiempos del otro, pero también digo que no se pasen 15 citas sin que yo diga cuáles son mis intenciones claras y honestas, ¿no? Pero a lo mejor en la primera cita es muy rápido, entonces se queda nada más ahí como, bueno, fue un primer round, en términos de box, es como un round de sombra, donde no nos pegamos, pero nada más nos estamos haciendo fintas, pero ya en el segundo round ya salimos a pegar golpes, ¿no? ¿Cómo la ves eso? No, verdad, verdad, que sí comparto muchísimo lo que tú dices y primera cita es muy pronto, Ajá, obviamente, porque hay que dar el tiempo para ujú, el otro y también dejar que el otro pueda y se atreva a comportarse ujú, a su manera, porque yo me doy cuenta que las mujeres, por ejemplo, pueden incentivar que el hombre sea más hombre al lado de una mujer, ¿no? Es ujú, justamente darle el tiempo de actuar como un hombre. ¿No? Porque a veces las mujeres como que queremos todo rápido y pues ayer ya ayer saber que le gustamos mucho, ¿no? Pero el hombre también, respetar el tiempo del hombre, o sea, también tiene sus tiempos, también viene por ahí de una relación un poquito más frustrante o le ha ujú. dolido mucho y está como que dándose el chance de, Okey. de, de vivir una historia romántica nuevamente. Entonces, tanto las mujeres como los hombres es importante respetar los tiempos de los demás en todo aspecto y aún más cuando recién estamos comenzando y conociendo al otro, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, ¿Verdad? ¿Verdad? pues, no sé si, pasamos ya a la parte de si hay abrir un espacio para preguntas o comentarios de nuestro auditorio a través del chat de la plataforma en la que nos estén viendo. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, pues póngala en el chat y nosotros acá la recibimos y la comentamos. Entonces, anímense a participar. Para nosotros es muy valiosa su participación porque esto hace que la reunión sea más enriquecedora para todos. Entonces, los invitamos a participar. Eh, entonces, vamos a dar un pequeño espacio de tiempo por si alguien se anima a hacer alguna pregunta.
Ahí los estamos invitando a que participen. A ver Ojalá que si sí, porque fue súper interesante también ver comentarios ujú, de la de audiencia. en el anterior encuentro, ajá, fue muy Ujú, lindo también saber cómo opinan. ajá, También, siempre cada uno yo creo que tiene sus propias experiencias sobre las primeras citas, ujú. Y fíjate que pero algo ujú, interesante dime. también es cómo conectas esto con el tema anterior de ser sexy. Obviamente está conectado porque aquí en una primera cita, todo lo que hablamos de ser sexy, pero como magnetismo natural, nada forzado, obviamente pues, te puedes arreglar, pero desde ese punto de conexión con tu esencia y con lo que quieres expresar, estando en contacto con tu esencia, no tanto nada más por adornar el exterior, sino que se conecte ese adorno exterior, ese vestido, ese arreglo, ese maquillaje, ese peinado, yo qué sé, o esa vestimenta en general, con lo que estás sintiendo dentro. Entonces, creo que hay una conexión muy importante con el tema anterior, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, fíjate, es claro porque es actuar o ser natural, ¿no? Ujú, Ahí es donde cuando volvemos a nuestra propia naturaleza, estamos presentes, somos naturales, no queremos, no exageramos, ni ujú. tampoco hacemos que con la ropa lucimos un poquito mejor. Mm, la ropa no es un factor primordial, más bien Ujú, es una consecuencia y ujú, justamente tiene mucho que ver yo digo, la persona que puede ser auténtica en la primera cita es la persona sexy también, ujú, por un lado, porque justamente ese magnetismo natural de ser uno mismo, de no actuar, ujú, de no aparentar, de poder mostrarse tal como es una persona realmente profundamente sexual, profundamente sensual y ujú, profundamente natural, ¿no? ujú, ujú. Muy bien, pues Justamente la presencia de la creo que no hay participación de la audiencia. Déjame checar por última vez acá. Bien, entonces, eh, les quiero comentar que esta sesión se está grabando, al igual que todas las sesiones que he conversado con Saraja. Están en mi canal de YouTube, en una playlist que se llama Conversando con Saraja. Saraja tiene su playlist, que ya no sé cómo se llamó finalmente. Conversando con mi Sara sexy estaba amigo Alok. despistada últimos días. Sí. No me mandó, Conversando con mi amigo sexy. exacto, conversando con mi amigo sexy. No me mandó su imagen, pero ella está subiendo también los videos en su canal de YouTube, entonces también la pueden seguir por ahí. También si nos quieren contactar directamente a nuestros correos electrónicos, ahorita los voy a poner para que los tengan presentes. Este es el correo electrónico de Saraja, saraja.placer.consciente@gmail.com. Entonces, cualquier consulta que quieran hacer en privado vía correo electrónico, pues este es el correo de Saraja y mi correo es este que está apareciendo ahorita, hola@manueldovalí.com. Entonces también nos pueden contactar a través de correo electrónico. Y también tenemos presencia en diferentes redes sociales. Les voy a poner aquí, estos aquí van a aparecer. Entonces, para que tomen nota, tenemos presencia en esas redes o en esas plataformas en Internet. No se trata que se las aprendan de memoria, simplemente vean cuál es la que más comúnmente utilizan y tomen nota de la dirección en donde nos pueden encontrar. Bien, pues creo que esto sería todo por el día de hoy. Saraja, no sé si quieras agregar algo para despedir la sesión. Ya estamos llegando casi a la hora, 50 minutos. Entonces, ¿qué quisieras agregar para concluir? Bueno, comentar también a todos nuestros compañeros
que creo que la primera cita no es donde todo fluye perfecto, sino donde puedo ser honesto, ser auténtico y ser yo mismo eh, con el otro, ¿no? O con la otra. Pues es creo que lo esencial donde podría haber un encuentro verdadero entre dos seres. Muy bien, excelente. Como siempre, después de tu despedida, yo no tengo nada que agregar. Entonces, Me mm, hace sentir muy bien con esa exacto. frase. No sabes cómo es. Eh, Ay. como de costumbre, no tenemos elegido un tema para la siguiente sesión, pero será a la misma hora, en el mismo canal, será el próximo martes a las 7:30 de la noche. Ya escogeremos algún tema que nos resulte interesante para ustedes. También, si quieren que tratemos algún tema en especial que resulte de su interés, mándenos el tema por correo. Ahí están nuestras direcciones de correo, ya las tiene por ahí, y con mucho gusto los atendemos. Entonces, sin más, Saraja, un placer, cuídate. Buenas noches a todos y muchas gracias. Chao. Buenas noches, un abrazo, chao.